A nivel del mar está 760, y en la medida que nosotros ascendemos, esta presión barométrica va disminuyendo, porque va disminuyendo el número de moléculas de oxígeno. Porque obviamente nuestra columna es menor, pero esa columna tiene la misma proporción, o sea, tiene 21% oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. O sea, la proporción se mantiene tanto en altura como a nivel del mar. Al mantenerse esa proporción, las fracciones inspiradas se van a mantener igual. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno va a ser igual. Y por otro lado, cuando la persona tiene una fracción inspirada de oxígeno igual, también se va a mantener la temperatura corporal igual de 37 grados centígrados y la altitud se va a comportar como a nivel del mar, de 760 milímetros de mercurio. Entonces tenemos ahí una respuesta de la fisioterapia respiratoria dentro de los contextos de fisiología respiratoria. Entonces vamos a decir nosotros que la presión inspirada de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. Si nosotros sustituimos esta fórmula, la presión de vapor de agua es 760 milímetros de una atmósfera, y luego tenemos una presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua es 47 milímetros de mercurio, 760, que es la presión la presión alveolar de oxígeno, que es una presión de la vía sistémica, básicamente. Es igual a 760 menos 47 milímetros de mercurio, multiplicado por la fracción inspirada. Esa es la presión inspirada de oxígeno, ¿no? Que sale aproximadamente 150 milímetros de mercurio. Entonces uno puede decir, no, la presión inspirada de oxígeno es 150 milímetros de mercurio en una persona que está respirando aire ambiental, me encuentro en metabolismo basal y estoy en reposo, básicamente, y a una temperatura de cuerpo de 37 grados centígrados. Entonces yo voy a tener una presión inspirada de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. Muy bien. Hasta ahí vamos entendiendo, obviamente, de dónde está saliendo esta presión inspirada de oxígeno. Recuerden, presión inspirada de oxígeno es presión barométrica menos presión de vapor de agua multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno de 0,21. Y esto nos va a salir la siguiente: 150 milímetros de mercurio, y eso nos sale, y tenemos que tratar de concretizar de que a nivel capilar tengamos una temperatura siempre de 37 grados centígrados y la actitudinal que hay que una revisión de la presión barométrica. Entendimos entonces qué cosa es presión inspirada. La presión inspirada está influenciada, obviamente, por la ventilación alveolar, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona está respirando e incrementa su frecuencia respiratoria en amplitud, es porque tiene que responder a una demanda metabólica, básicamente. O sea, la persona está teniendo un gran consumo de oxígeno, un gran consumo porque tiene una hepatitis y se ha aislado el hígado, y el virus dentro de la hepatitis es muy activo, trata de replicarse constantemente, le estamos dejando la posibilidad y genera un órgano que tiene un problema de hiperglicemia o de un problema metabólico. Entonces, la célula trata de defenderse a todo constas, uno defender la función y otro buscar la alternativa de solución frente al problema suscitado, básicamente. Y vamos a ver más adelante. Entonces tenemos acá que la presión inspirada de oxígeno es 150 milímetros de mercurio como presión inspirada de oxígeno. ¿Bien? Esto que parece bastante tedioso es bastante sencillo y vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Acá hemos hablado de la presión inspirada. La presión inspirada es igual a la presión barométrica, ya sabemos qué cosa es la presión barométrica, 760 milímetros de mercurio, y la presión de vapor de agua también sabemos que a 37 grados centígrados, la presión de vapor de agua es de 40 aproximadamente a 36 de 47 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor de agua. ¿Okay? A mayor temperatura, mayor vapor de agua. ¿Qué ocurre? Ustedes se han dado un duchazo, ¿no? Y han visto que la luna del espejo, la luna del baño, si hay una luna por ahí, se empaña básicamente por el agua caliente, ¿no?
¿Qué es lo que han hecho? Que el incremento de temperatura que ha hecho que las moléculas de agua que estaban en el medio ambiente se disocien, hidrogeniones y dos moléculas de oxígeno. Esas dos moléculas de oxígeno empiezan a tener una mayor búsqueda de los factores quimiotáxicos que se presentan y podemos detectar factores quimiotáxicos. ¿Ok? Pienso que generó lo siguiente, que, en la medida que haya mayor presión barométrica, en la medida que haya mayor presión barométrica, se incrementa la presión de vapor de agua, o sea, se forman más moléculas de oxígeno. ¿Y eso qué significa? Que disminuye el oxígeno solo, porque el oxígeno solo, que es el O2, se disocia en oxígeno, y cada uno de ellos se forman con una molécula H2O. Y entonces por una molécula de dióxido de carbono genero dos moléculas de oxigenoterapia, básicamente. ¿Eso qué significa? Que esas moléculas se están uniendo con moléculas de oxígeno y por ende también con moléculas de hidrogeniones, lo que hace que disminuya obviamente el aporte de oxígeno. Es por eso que las personas que tienen un primer mecanismo, la taquimia o el incremento de la frecuencia del pedo como primer mecanismo compensatorio. Muy bien. Entonces ya entendemos lo que es presión inspirada de oxígeno, que es 150 milímetros de mercurio. 150 milímetros de mercurio. Ahora bien, esa presión inspirada, esa molécula de oxígeno deben llegar al alveolo, y cuando llegan al alveolo van a llegar con 50 milímetros de mercurio. O sea, la presión alveolar de oxígeno, es 100 milímetros de mercurio, porque 150 menos 50, 100. Entonces me va a salir 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión alveolar de oxígeno, con lo que llega al oxígeno el unidad alveolo-capilar. En ese momento se produce, es perfundido este alveolo y es perfundido con una hemoglobina, y la hemoglobina viene con una hemoglobina de retorno de sangre venosa. Este retorno de sangre venosa hace que la hemoglobina venga reducida, fundamentalmente, y hablamos de la hemoglobina reducida, ¿no? Aquella hemoglobina que se transporta por hidrogeniones. ¿Qué es lo que sucede en líneas generales? Y acá me prestan atención. La célula libera CO2. Este CO2 se junta con el agua y se genera H2CO3, ¿de acuerdo? H2CO3. Fusiona la alianza carbónica y este H2CO3 que se carbono se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Ese hidrogenio se liga a la hemoglobina y se queda hemoglobina reducida. Ese bicarbonato tiene que salir porque también ahí estaba usando el CO2. El bicarbonato sale y idealmente que produzca idealmente que cuando el CO2 sale del medio ambiente, que tengamos un buen sistema para poder controlar básicamente las moléculas de oxígeno y CO2 dentro del sistema. Entonces, decía yo de que las moléculas de oxígeno van llegando al alveolo, ¿no? Y en el alveolo vamos a medir las moléculas de oxígeno y viene a ser la presión alveolar de oxígeno. Esa presión alveolar de oxígeno no viene a ser otra cosa más que la presión inspirada menos la presión arterial de CO2 entre una constante que es el índice respiratorio. Decíamos que la presión inspirada ya sabemos que es 150 milímetros de mercurio y la presión de CO2 es 40 milímetros de mercurio. Y ahí nos piden presión arterial de CO2 y la presión arterial de CO2 es 40 milímetros de mercurio, como figura por acá. Presión arterial de 40, entonces ponemos 40 milímetros de mercurio entre 0,8, que es el índice respiratorio, me sale 50, 150 menos 50, 100 milímetros de mercurio. Y esa se llama presión alveolar de oxígeno. Obviamente, esta presión alveolar de 100 milímetros de mercurio se pone una persona que se encuentra en primer nivel de atención, en primer nivel de salud, es una persona que se encuentra en un respirando, obviamente se encuentra respirando aire ambiental, fundamentalmente, ¿no? A nivel del mar. Y se produce, obviamente, esta presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno son 150 menos 50, va a ser 100. Y estamos en el alveolo existe una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio, siempre y cuando nosotros manejemos
una fracción inspirada estándar, manejemos un aporte de oxígeno estándar, fundamentalmente, y una gradiente alveolar estándar. Y con eso podemos lograr esa perfusión de hemoglobina con molécula de oxígeno. Entonces ya tenemos presión alveolar. La presión alveolar de oxígeno es 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión alveolar de oxígeno. Y por otro lado tenemos un dato importante que se llama gradiente alveolo arterial de oxígeno. Es un dato importantísimo. ¿Qué cosa es gradiente? Es la diferencia. ¿La diferencia entonces de quién? La diferencia del alveolo y el CO2. O sea, la diferencia de la presión alveolar de oxígeno con la presión arterial del CO2. Esa es la diferencia. ¿Cómo podemos calcular esta presión alveolar conociendo definitivamente la presión alveolar y la presión del oxígeno y del CO2, fundamentalmente? Si yo sé que la gradiente es 0 a 20 y sé que la presión alveolar es 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería la presión arterial de oxígeno? Si sabemos que esta gradiente es de 0 a 20. Entonces decimos presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y presión arterial de oxígeno X, y sabemos que la gradiente alveolar arterial es de 0 a 20 milímetros de mercurio. Si tuviésemos presión de 100 y presión arterial de 100, la diferencia sería 100 menos 100, 0. Entonces sería, si tenemos 100 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno y solamente tengo yo, vamos a poner 80 milímetros de mercurio, que no es hipoxemia, pero ya está bajo, entonces tengo 40% de saturación y se va rápidamente, ¿no? Esta es una gradiente alveolar arterial de oxígeno, que es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esta gradiente no puede ser más de 150 milímetros de mercurio. Algunos doctores hablan de 12, ¿no? Pero yo prefiero hablar de 150 milímetros de mercurio. Esa es la presión, la gradiente alveolar arterial de 0 a 20 milímetros de mercurio. No sé si tuviésemos alguna pregunta hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Por favor, preguntas. ¿Todo está claro? Qué raro. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? A ver, alguien ha levantado la mano. Sí, Harold. Sí, profesor. Disculpe, ¿podría volver a explicar la gradiente alveolar del oxígeno, por favor? Ya. Presten atención. La gradiente alveolo arterial de oxígeno es la diferencia entre las moléculas de oxígeno que existe en el alveolo y la molécula de oxígeno que existe en la sangre. Esa es gradiente. Diferencia. Hemos dicho por la ley de Boyle que la presión de un gas en un compartimiento se debe a la presencia de las moléculas. A mayor moléculas, mayor presión; a menor moléculas, menor presión. ¿Está claro eso? Está claro. ¿Ok? Hemos dicho que esta molécula del gas oxígeno va a tener una presión inspirada, que es la presión que se encuentra en la vía aérea, pero cuando llega al alveolo tiene una presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto es esa presión? De 100 milímetros de mercurio. Hasta ahí está claro. Y de ahí viene el concepto de gradiente. Gradiente es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esa es una diferencia. En cuanto dice que es lo normal, es de 0 a 20. Ya. Si yo sé que mi presión alveolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto sería mi presión arterial de oxígeno? Sabiendo que la gradiente es de 0 a 20. ¿Cuánto sería? ¿Quién contesta? ¿Quién escribe y contesta? Para entenderlo, para que ustedes lo entiendan, porque ustedes lo tienen que entender. Yo no tanto, yo lo sé. Pero, ¿cuál es la presión alveolar del dióxido de carbono? La pregunta es, estamos hablando de oxígeno, ¿no? El CO2 también tiene otro análisis, estamos hablando de oxígeno. Si yo tengo una presión de oxígeno de 150 milímetros de mercurio en el alveolo, presión alveolar de oxígeno, 150 milímetros, perdón, 100 milímetros de mercurio, porque la presión inspirada de oxígeno
es 150 y la presión alveolar de oxígeno es 100. Si yo tengo una presión alveolar de oxígeno de 100 y sé que existe una gradiente alveolo arterial de 0 a 20, que es normal, entonces, ¿cuánto es mi presión arterial de oxígeno? Es la pregunta. ¿Alguien la puede contestar? De 100 a 80 milímetros de mercurio. Perfecto. De 100 a 80. Es lógico, ¿no? Alveolo 100, capilar 100. 100 menos 100, 0. Gradiente 0. Alveolo 100, capilar 80. 100 menos 80, 20. Gradiente 20. De 0 a 20 es normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabemos cómo sale la presión arterial de oxígeno. Ya sabemos cómo sale la presión arterial de oxígeno. Acá está. Ahí está, ¿no? Básicamente, ahorita vamos a ver. Voy a poner ahí para que sea más fácil. Muy bien. Ya. Acá estamos. Si nosotros entonces decíamos, tenemos una presión inspirada de oxígeno igual a la presión barométrica menos presión de aporte por presión inspirada. Presión inspirada, presión alveolar de oxígeno y presión inspirada menos presión arterial de CO2, entonces es una constante. La gradiente de 0 a 20, entonces decimos, ¿no? Con una presión arterial de oxígeno, de 100 a 80 milímetros de mercurio, hipoxemia leve de menos de 50 milímetros de mercurio de 80, hipoxemia leve que será es cuando la PO2 está menos del 70%. Hipoxemia moderada cuando la PO2 sea menos del 60 y la severa cuando todo valor por debajo del valor de oxígeno normal es hipoxemia. Entonces decíamos, ¿no? La presión arterial de oxígeno normalmente es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Cuando esta presión se reduce en 10 milímetros de mercurio, o sea, pasa a ser menos de 60, entonces decimos hipoxemia severa. Entre 70 y 60, hipoxemia moderada, y más de 80, más de 80 a 70, hipoxemia severa, básicamente. ¿Está claro? Por favor, quiero saber si está claro, porque si no está claro, empezamos a explicarlo nuevamente, porque de aquí para adelante todo se va a basar en estos conceptos. Muy bien, está claro. Entonces decíamos que toda presión arterial de oxígeno menos de 80 milímetros es igual a hipoxemia. Esta puede ser leve, moderada o severa. Será leve cuando está entre 80 y 70, moderada entre 70 y 60 y severa menos de 60. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? ¿O cómo sucede? Nos concentramos en la unidad alveolo capilar. La unidad alveolo capilar, recuerde que tiene una presión alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, tiene una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y va a tener una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que es la que vemos aquí. O sea, el metabolismo basal, la sangre venosa, viene con una presión venosa de 40 milímetros de mercurio. Y asimismo viene el CO2 con una presión venosa de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Y se enfrentan al alveolo. El alveolo que tiene 100 a nivel alveolar y tiene una presión venosa de CO2 de 40 milímetros de mercurio y tienen
una presión arterial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, básicamente, o sea, lo normal. Entonces viene esta sangre venosa con una presión venosa oxígeno de 40 y una presión venosa CO2 de 46 y se expone a un intercambio gasoso. Se expone a un intercambio gasoso. El oxígeno con mucha avidez de la cabina hacia la sala de hospitalización, ¿no? Básicamente. Entonces nosotros tenemos en el alveolo moléculas de oxígeno que ejercen una presión y esa presión es de 100 milímetros de mercurio. Tenemos también en el alveolo presión de CO2 que ejerce una presión y ahí estamos hablando del espacio muerto, que es el CO2, básicamente. Y cuando viene la prueba, viene con presión venosa de oxígeno de 40 y proceso, presión venosa de proyecto en 46 milímetros de mercurio. Por otro lado, viene esa unidad saturando la hemoglobina al 40%, que saturación de hemoglobina es la hemoglobina que es ligada con las moléculas de dióxido de carbono, básicamente, en sus diferentes formas que vamos a hablar más adelante. Entonces vienen 40 milímetros de mercurio, que sea aproximadamente acá. Inmediatamente empieza a atravesar las moléculas de oxígeno y el CO2 empiezan a atravesar inmediatamente. Y eso ocurre aproximadamente en un cuarto de segundo, 0.25 segundos, es muy rápido. Entonces, en 25 segundos, la persona ya reguló su medio interno con el requerimiento de la sed, por ejemplo, ¿sí? O la sobrehidratación. Una vez que estamos ya nosotros enfrentando al alveolo, que estamos en menor cantidad dentro del glóbulo rojo, entonces las moléculas de la preestacionamiento regulatorio empiezan a salir hacia el glóbulo rojo que está frente a la célula, y entonces empieza a salir. La hemoglobina, por otro lado, la hemoglobina se está desaturando, o sea, se está liberando su CO2, también es otro problema. Y por último, tenemos una cámara, ¿no?, que está enfocando esta parte del escenario que podemos analizar posteriormente. Muy bien. Entonces, las moléculas de oxígeno empiezan a atravesar del capilar o del alveolo al capilar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión de oxígeno sea de 100 milímetros de mercurio. Y con una presión de 100 milímetros de mercurio, nosotros tenemos la gran avidez por la hemoglobina. El oxígeno la salida, obviamente, el momento de la hemoglobina. ¿Okay? Por otro lado, el CO2 venía en 46 milímetros de mercurio. Y ese CO2 se enfrenta al alveolo en un CO2 de 40 milímetros de mercurio. Entonces hay 6 milímetros de mercurio que tienen que salir, básicamente, en esta zona azulada. Y así nos quedamos, obviamente, con un alveolo capilar, con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 7 milímetros de mercurio. Muy bien. Cuando hablamos del centro respiratorio, decimos los núcleos medulares y los núcleos renales, básicamente, ¿no? Y tenemos acá el centro respiratorio. El centro respiratorio tiene una influencia cortical, es una influencia sobre el centro respiratorio sobre los quimioreceptores periféricos y centrales. Por otro lado, el tacto también afecta el ritmo circulatorio, ¿no? Dolores muy intensos pueden bloquear y producir una apnea, y dolores muy pequeños pueden producir una atelectasia, fundamentalmente, ¿no? Y eso está debido a los receptores quimiosensibles por quimioterapia que se tienen en estos pacientes. Por otro lado, tenemos el callado de la aorta y la carótida interna. Ellos responden fácilmente a la oxigenoterapia, ¿no? Acá hace la salvedad de que en la hipótesis de que se requiera básicamente poder estudiar estos quimioreceptores, uno puede medir los gases arteriales en sangre, ya vamos a hablar más adelante, y tomamos una muestra de presión arterial de oxígeno, que es de sangre arterial, y la mandamos al equipo de gas y vamos a tener una tensión arterial de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, básicamente, ¿no? Y viceversa.
si yo, por ejemplo, tengo ahorrado por ahí y quiero más bien bajar eh, brindar dinero, digamos, entonces generalmente lo que va a ocurrir es movilizar la presión de este gas, ¿no? Básicamente. Entonces recuerden que la molécula de oxígeno va a depender de la cantidad de moléculas, la presión de las moléculas de oxígeno va a depender de la cantidad de moléculas de oxígeno que existen en el compartimiento. ¿Ok? Estas moléculas están reguladas, uno, por el sistema nervioso, en este caso el centro respiratorio. El centro respiratorio tiene quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos, ¿de acuerdo? Entonces, estos quimioreceptores le están diciendo, estoy trabajando, le están diciendo, los quimioreceptores están detectando los niveles de oxígeno, están detectando que está bajando el nivel de oxígeno en la sangre porque está siendo consumido por una célula muscular estiada, que estoy haciendo carrera, y entonces yo empiezo a incrementar mi frecuencia respiratoria con la finalidad de meter más moléculas de oxígeno a mi organismo y poder distribuir estas moléculas hacia la célula, que es la que me está demandando porque estoy haciendo trabajar más, porque estoy haciendo que se contraiga cada rato, entonces estoy haciendo que se trabaje más, y entonces la persona empieza a incrementar su frecuencia respiratoria, así como que empieza a incrementar su frecuencia cardíaca para bombear más veces las moléculas de oxígeno a la célula, ¿de acuerdo? Pero este centro respiratorio no solamente tiene esa influencia cortical, hemos dicho, sino que también puede influenciarse por el centro respiratorio, puede influenciarse por el área emocional de la persona, básicamente. Se puede influenciar por los quimioreceptores central por los cuerpos aórticos, cuello aórtico, los quimioreceptores, los culturas que te pueden beneficiar por ello, y también nos pueden beneficiar por los quimioreceptores centrales y periféricos, básicamente que hay que considerarlos, ¿no? Hay además receptores de la corteza cerebral, que es la voluntad. Recuerden que la voluntad se encuentra en la corteza cerebral y hay personas que pierden la voluntad y por consiguiente no ayudan con la explicación de secreciones y pacientes que se agota con las secreciones, ¿no? Básicamente. Por otro lado, tenemos el centro respiratorio con sus núcleos neumotáxicos fundamentalmente, y los receptores de estiramiento del parénquima pulmonar que también detienen el evento inspiratorio. Entonces hay una serie de factores que influyen sobre esta inspiración, una serie de factores. Lo cierto que al influir se estructuran algunos núcleos alveolares. Y si tenemos el primer núcleo, tenemos el núcleo dorsal. El núcleo dorsal, no ventral, núcleo ventral. Al núcleo del protuberancia. El centro respiratorio tiene dos núcleos, neumotáxico y apnéustico, y tres grupos ventrales. Fundamentalmente tenemos ahí el grupo pendular, que viene a ser dos, que viene a ser el ventral, el grupo ventral y el grupo posterior. Y los núcleos neumotáxicos son cuatro: el núcleo neumotáxico, el grupo apnéustico, el de células pequeñas, fundamentalmente, ¿no? Entonces ahí los núcleos del centro respiratorio. Son dos: el amniótico y el neumotáxico, básicamente. Y tengo quimioreceptores tres, que vienen a ser los centrales y los periféricos. Los centrales están en la leptomeninge, y los periféricos también los valores O2 y oxígeno y líquido, y los periféricos fundamentalmente estamos hablando que los que detectan también oxígeno y CO2, ¿no? Y le dejan información por deficiencia de hemoglobina. ¿Ok? Entonces ahí ven ustedes el núcleo dorsal y el núcleo ventral. Núcleo dorsal, inspiratorio, y núcleo ventral, expiratorio. El inspiratorio viene por el diafragma y sube fundamentalmente por el nervio frénico hasta el grupo ventral. Y por otro lado tenemos acá el neumotáxico, que inhibe el semáforo inhibe la inspiración, produce un centro apnéutico. Hay un grupo ventral dorsal y un grupo ventral básicamente, ¿no?
Acá vienen las expresiones, un poco expresiones anatómicas de estos centros respiratorios, de estos núcleos respiratorios. En el centro medular decíamos que hay un grupo medular y un grupo dorsal. El grupo dorsal se produce en la función de inspiración y el ventral básicamente inspira y expiración forzada. El centro neumotáxico, el núcleo neumotáxico, inhibe la inspiración y el centro amniótico, el grupo amniótico, estimula la inspiración. Ambos modifican la actividad del área rítmica. La expresión anatómica del centro medular viene a ser el área rítmica, viene a ser el grupo dorsal, y el núcleo fascículo solitario viene a ser el grupo ventral. El grupo ventral tenemos el núcleo ambiguo y retroambiguo, y el centro neumotáxico tenemos el núcleo parabraquial medio. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Vamos a hablar de los quimioreceptores. Quimioreceptores centrales y periféricos. Los quimioreceptores centrales se encuentran en el leptomeninge y miran los valores de CO2 del líquido cefalorraquídeo, que es expresión similar a la que existe en sangre. Esos quimioreceptores periféricos, perdón, centrales en la leptomeninge. Los quimioreceptores periféricos, oxígeno y CO2 nuevamente. Los quimioreceptores periféricos se encuentran en la carótida interna y en el callado de la aorta. El de la callado de la aorta, ¿no?, ve exclusivamente oxígeno. Vale, eso de oxígeno. Mientras que callado y la carótida interna mide tanto oxígeno y CO2. Y dice, no, caída de oxígeno o incremento de CO2 estimula y ese núcleo dispara inmediatamente hacia el centro respiratorio. Y es lo que leía la información del centro respiratorio. Y el centro respiratorio, con esa información, más la información del contenido de los alumnos, toma decisiones y generalmente va a dar de que existe una falla ventilatoria. Pero acá estamos hablando de que generalmente es un proceso viral, que es importante tener en cuenta. ¿Ok? Aquí los dos centrales y periféricos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? No hay preguntas, entonces continuamos. ¿Ya? Me confirman, por favor, si están ahí, pues no se queden en silencio, ¿no? Aunque solo escriben en el chat o me dicen ya, perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces continúo con las diapositivas. Este es lo mismo, ¿no? Acá estamos en estas diapositivas, las expresiones anatómicas de los grupos o del centro medular. El centro medular, que es el área rítmica, tenemos dos grupos, el grupo dorsal, que es el núcleo del fascículo solitario, y el grupo ventral, que es el núcleo ambiguo y retroambiguo. Y luego tengo el centro neumotáxico, que es el núcleo parabraquial medio. El grupo dorsal se proyecta se proyecta contralateral hacia la médula de los médulas vías, los frénicos, se localiza dentro del núcleo tránsito solitario. El grupo ventral se asocia a diferencia de núcleos en la médula oblonga. Acá algo lo sé, el neumotáxico localizado en la porción superior del puente y el amniótico forma reticulaciones por encima del neumotáxico, fundamentalmente, ¿no? Luego tenemos todo lo mismo, núcleos amnióticos, neumotáxico, grupo dorsal, grupo ventral. El nervio vago es importante regulador del sistema cardiopulmonar y por sus vías aferentes al sistema nervioso tenemos el reflejo de Bregwell y deflación. El reflejo de Bregwell es un reflejo de la sobreprotección, fundamentalmente sobreprotección es el reflejo de Bregwell. ¿Ok? Es un reflejo de sobreprotección, mientras que el reflejo de diferencia
Ujú. Muy bien. El nervio vago es importante regulador del sistema cardiopulmonar. El nervio vago, usted lo van a ver en el músculo liso, que existe en el sistema nervioso, a nivel respiratorio, el músculo liso que está alrededor de los bronquios. El sistema cardiovascular, lo van a ver porque está al final del aula virtual, o sea, del aula virtual. Poco a poco tiene que verlo todo. ¿Okay? Eh, ¿Ok? Ahora, las vías aferentes tenemos ahí nosotros el reflejo de Helmholtz. El reflejo de Helmholtz, ¿qué cosa es? Es un reflejo a la expansión pulmonar, a la protección a la expansión pulmonar. Cuando se expande demasiado el pulmón, se activa el reflejo y reduce y se produce una diálisis peritoneal. Pero se produce un reflejo y se produce la expiración. ¿De acuerdo? Se está insuflando, 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 y un momento que se activa el reflejo de Helmholtz y lo que se produce inmediatamente es una expiración. Entonces evita la hiperinsuflación. ¿Ok? Inervaciones sensoriales en las vías aéreas, sí, efectivamente, hubieron muchos que hablaban de la nariz y hablaban de los oídos, no sé qué también se cortan. Y por último, dice que los quimiorreceptores y los vasoreceptores, ¿no? Estamos ahí, tenemos unos vasoreceptores que también van a influenciar sobre el sistema nervioso. En las vías ascendentes, vuelvo textualmente, de los quimiorreceptores, ramas parasimpáticas del nervio vago o los vagos se dirigen a la área rítmica. Antes de las neuronas del lóbulo del fascículo solitario, se dirigen a las motoneuronas del nervio frénico y las del núcleo ambiguo y retroambiguo, a las neuronas motoras de los núcleos rectos y accesorios de la respiración. Vía ascendente de los quimiorreceptores son ramas parasimpáticas del nervio vago frente y las vías descendentes son axones, las neuronas del núcleo del fascículo solitario se dirigen a la motoneurona del nervio frénico y las del núcleo ambiguo y retroambiguo a las neuronas motoras de los músculos respectivos y hacia los accesorios de la respiración, fundamentalmente, ¿no? Entonces, vías ascendentes y vías descendentes. Acá podemos ver claramente que el neumotáxico inhibe al amnéustico para que se dé el estímulo del grupo orsánico del que nosotros sacan provecho y sale al DIT. Por otro lado, tenemos acá los negativos, ¿no? Y recuerden que esos negativos es porque hay una inhibición del neumotáxico y se puso un amnéutico. El amnéutico puede ser positivo y en ese caso puede producirse a declives importantes como el esquizofrénico, etc. Grupo mental, coleteo se puede ver el grupo mental, los corticosteroides, fundamentalmente, ¿no? Grafía, estiramiento pulmonar, los propioceptores de la pared torácica. Área rítmica y se controla el ritmo básico de la respiración. Existen neuronas respiratorias e inspiratorias de curso inspiratorio de 2 semanas y alcanzan al diafragma no por medio de los neofrénicos de los dedos externos. Los impulsos expiratorios, 3 segundos, proyectados a la contracción de los músculos intercostales internos y de los abdominales, incluso la caída torácica, y dando lugar a una expiración forzada. El área neumotáxica se ubica en la parte superior de la protuberancia. Su función es limitar la inspiración, transmitiendo impulsos inhibitorios continuos al área inspiratoria. Asimismo, desconecta el área inspiratoria antes que entre demasiado aire en los pulmones. Y cuando se crea neumotaxis, el más activo, ver la velocidad de respiración, básicamente. Entonces hay que tener en cuenta y hay que ser muy cautivo en todo ello. Cuando decimos que ya necesita tubo, básicamente drenaje, cuando estamos hablando de un 50%, básicamente. Entonces hay bastante tiempo.
Seguimos. El área amniótica es otro núcleo, ubicado en la parte inferior de la protuberancia, coordina la transmisión entre inspiración y expiración, o sea, tanto en la inspiración como en la expiración. Su función es inhibir la expiración y estimular la inspiración, prolonga la inspiración, por lo tanto, prolonga la frecuencia respiratoria. Y el último, los quimiorreceptores. Vamos a dejarlo más tardecito, ¿ok? Pregunta mientras tanto. Interrúmpame, por favor. Así le puedo aclarar algunas dudas que sean importantes. Ya, acá estamos, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Acá el núcleo neumotáctico amniótico, grupo dorsal y grupo ventral. ¿Ok? Dice, controla el ritmo básico de la respiración. Existen neuronas inspiradores, impulsos inspiradores, se alcanzan hasta el diafragma por medio de los nervios frénicos y los cílicos externos, y los pulsos expiratorios provocan la contracción de los músculos intercostales internos y de los oblicuos abdominales, disminuyendo la cavidad torácica y dan lugar a una expiración forzada. El área neumotáxica se ubica en la parte superior de la protuberancia y su función es limitar la inspiración transmitiendo el impulso inhibitorio continuos al área inspiratoria. Es importante es la fecha. Desconecte el área inspiratorio antes que entre demasiado aire a la expiración. Y cuando el área neumotáxica sea más activo, la velocidad de respiración es mayor. El área amniótica ubicada en la parte inferior de la protuberancia, coordina la transmisión entre la inspiración y expiración, y su función es inhibir la expiración e inspiración. La inspiración prolonga la inspiración y por lo tanto la frecuencia respiratoria. Y de ahí vamos a los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son estos corpúsculos que detectan la diferencia de oxígeno y CO2 y le informan al centro respiratorio de la conducta sexual, fundamentalmente. Quimiorreceptores periféricos, dice, son los cuerpos carotídeos, bifurcación de las adentras, entonces los periféricos se encuentran en los cuerpos carotídeos, y estos quimiorreceptores periféricos de la carótida interna responden a los cambios de oxígeno y en menor grado a los cambios de CO2 y pH, mientras que los quimiorreceptores centrales, que se encuentran, obviamente, periféricos, que se encuentran en la cuerda, en el callado de la aorta, encima y por debajo del arco aórtico, responden a cambios en el oxígeno. Asimismo, cuando hablamos de a nivel central, en la superficie ventral del tronco encefálico, responden a cambios del CO2 y de los hidrógenos activos. Es así que podemos dividir los quimiorreceptores centrales y periféricos. Centrales y periféricos. Ahí está. Ejemplo de los quimiorreceptores con sus variaciones. Si yo tengo un incremento de CO2 por X razones, no sabemos, los quimiorreceptores periféricos detectan el incremento de CO2, entonces esto puede ser a nivel del líquido cefalorraquídeo y eso lleva a una acidosis metabólica, otro tema, y eso me puede ser un problema. Mientras que en el otro lado yo tengo un CO2 que no hay compromiso de retención de CO2, pero sin embargo, el CO2 también lo puede tener alto, pero a nivel central. Por ejemplo, pacientes que tienen un CO2 incrementado a nivel de la sangre arterial, ¿no? Una lesión neoformativa, pequeña, podría ser. Ese CO2 arterial incluye el CO2 y los hidrogeniones, ¿no? Dando bicarbonato. Esto es estimulando los quimiorreceptores periféricos y entonces se determina que hay una disminución del oxígeno plasmático en la plasma. Estos estímulos, quimiorreceptores centrales y periféricos, ventilan durante la ubicación y la PO2 es normal y el PO2 es plasmático. Efectivamente hay respuestas integradas porque todos los componentes tienen su parte que aportar a todo este proceso fisiológico. Ejemplo.
Esta gráfica lo que trata de determinar es, por ejemplo, ustedes tienen una línea 33, 43 y 110. En línea general esas son moléculas de oxígeno. ¿Ok? Si yo tengo una presión de 37 milímetros de mercurio, es entendible que tengo una presión de oxígeno muy baja. Y si tengo una presión de 47, es entendible que también es baja. ¿Por qué? Porque está por debajo y el grosor de pollo también es un tema del momento, porque estamos hablando de una tasa bien alta, y por consiguiente, desde el otro que no son experimentación fundamentalmente. Entonces, primero hay el oxígeno. Segundo, perdón, el sol. Segundo, el oxígeno. El oxígeno no va a tener diversos cambios, ¿no? Dicen, cuando tengo una presión de oxígeno de menos de 37, aproximadamente 41, y más de 37, pues, aproximadamente 45, ¿no? Por debajo de 47 tenemos 35 y aproximadamente 50 y 37. Y cuando teníamos, por ejemplo, 110, es una hipertermia, ahí sí ya decíamos moja de 6.50 y lo que queremos es básicamente el CO2 se eleva rápidamente, no se eleva rápidamente, solamente el CO2. También lo mismo existe con el oxígeno, fundamentalmente, ¿no? Entonces, para un valor dado de presión arterial alveolar de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y la ventilación aumentada solo el CO2 esté mayor que la normal. El efecto combinado de ambos estímulos es mayor que cada uno de ellos por separado. Alguna reducción de la ventilación, tenemos que los quimioreceptores periféricos se encuentran carótida y aórtica, nutrición sensorial aferente, el CO2, que es el quimioreceptores periféricos centrales, las emociones y el control voluntario, está dado por el centro de respiración y aseguramiento de valor inicial, y tenemos el grupo dorsal inspiratorio y el grupo ventral expiratorio. Este es lo mismo, el grupo dorsal, neuronas somático-motoras, escaleno y esternocleidomastoideo, intercostales y externos, y diafragma. Grupo ventral, tenemos las neuronas somático-motoras, como las intercostales externos y los rectos y oblicuos abdominales. Y esto para ir acabando esta primera etapa. La respiración es un evento cinético, donde la causa de respiración, tríos, depende de la frecuencia respiratoria. La fuerza de contracción del músculo, la inspiración y la fuerza de contracción del músculo inspiratorio y la duración de la inspiración. Controlan el volumen tidal. La expiración normalmente es pasiva durante el tiempo disponible. Receptor de estiramiento pulmonar, dice, lo responden a los diferentes pulmonares, aumentando tiempo expiratorio y disminuyendo la frecuencia. Básicamente es un receptor de estiramiento, ¿no? Y ahí tenemos el receptor de Henning-Brewer, que cuando se está insuflando demasiado, se calcula que vaya a llegar a 1500 centímetros cúbicos, se debe producir un reflejo y botar todo el aire, básicamente. Entonces, ese es un reflejo de protección. En músculo liso, el aumento del tiempo expiratorio se determina la depresión con disminución de la frecuencia respiratoria, reflejo de Henning-Brewer, básicamente, ¿no? Los rápidos son cuidados sin célula, reflexión, inspiración y infusión, básicamente, mecanismos receptores, quimioreceptores. Algunos otros receptores del sistema respiratorio, los justacapilares o justalveolares, que responden a la congestión pulmonar en paredes cambiantes y alveolares, taquida y disfonía. Otros son irritantes, responden a posturas de puluantes y a temperatura de células epiteliales, tanto de las vías superiores, hiperemia y broncoconstricción. Y las vías superiores responden al estímulo mecánico y químico. En
en células epiteliales había luz en las vías superiores, como todos porque espasmo y estornudo, básicamente. Y los vasoreceptores, que son las presiones, básicamente, ¿no? En donde uno puede asumir una disminución de la presión arterial poder causar un descenso de volumen, básicamente, ¿no? Dolor y temperatura. Dolores tan pequeños sin significar pueden ser muy dolorosos y viceversa puede ser muy doloroso, ¿no? La estimulación de los nervios aferentes causa un malestar, un cambio en la respiración. El dolor causa apnea e hiperventilación y el cateterismo de la piel produce hiperventilación. El descenso de la temperatura natural ha sido hiponatremia, entonces el descenso de la educación superior produce una disminución de la produce una disminución de la frecuencia respiratoria, la hiperventilación en la fibra se incrementa. Recuerden que en la fibra hay un incremento de la frecuencia respiratoria y la hipertermia hay una disminución de la frecuencia respiratoria. Dolores intensos, generalmente producen cefalea, dolores mayores como produce un descenso de la temperatura. En el caso de la temperatura, sabemos que la hipertermia aumenta la frecuencia respiratoria y la hipotermia más bien disminuye la frecuencia respiratoria, ¿no? Básicamente. Y con eso ya quiero terminar en estas dos últimas diapositivas, básicamente en estas últimas, para de ahí continuar haciendo acá. Ahí en estas diapositivas voy a terminar. Entonces acá ya tenemos nosotros el centro respiratorio, también cómo influye, por ejemplo, los vasoreceptores, los justacapilares, los receptores de elasticidad, como el de Henry-Brewer, ya lo sé. Y acá estamos hablando del dolor y temperatura y vasorecepciones arteriales, ¿no? El centro respiratorio, con sus núcleos y su neurona dorsal y ventral, ¿no? Ahora aquí voy a cambiar preguntas. Acá está, ya. Núcleo neumotáxico desinhibido y se produce la relajación. Al producir la relajación, obviamente, se da la expiración. El neumotáxico inhibe. Ahora, ¿qué pasa si el amnéstico no es inhibido el amnéstico? El amnéstico estimula rápidamente. Respira todo. Quimioterapia, diafragma intercostal y músculos accesorios a la respiración. En el caso de que tengan algunos marcadores como la hipercapnia, CTN por pH, el control ventilatorio, el baño conjunto, básicamente, los quimioreceptores centrales y periféricos, los receptores de estiramiento de pareja pulmonar de facción, los receptores propioceptivos, los músculos y tendones, receptores de dolor y temperatura, y básicamente viene un problema que se está presentando. Acá tenemos la fisiología de la respiración en la inspiración y la expiración. En la inspiración, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo, y la caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. Asimismo, los músculos intercostales salen, las costillas intercostales, las costillas bajan, el diafragma se relaja, y la caja todavía disminución, básicamente, la caja torácica disminuye la evolución, y en CEM te ha podido, o tu paciente, digamos que se puede producir. Un poco los centros respiratorios o las influencias del centro respiratorio, desinfección, pH, el control voluntario de superiores, el estímulo simbólico del sistema nervioso, el CO2, oxígeno y pH, la obesidad de base, obesidades ápices, ¿no?
Entonces es una serie de influencias de este quimioreceptor, los centrales y periféricos. Los centrales, generalmente uno abre la boca por X razones y uno inhalando los vacilos que se encuentran en los campos generativos, y generalmente estamos hablando de una endocarditis. Muy bien. Veamos ahora, acá, antes de pasar a esta última que viene a ser los volúmenes pulmonares, acá tenemos músculos inspiratorios, el esternocleidomastoideo, el escaleno, serrato anterior, intercostales externos. Inspira, aumentan el volumen. Y los expiratorios, fundamentalmente, recuerden que la expiración es pasiva y la expiración, después de una inspiración regular, es una relajación de estos músculos y se produce la expiración. Pero cuando yo quiero hacer una expiración forzada, sí utilizo músculos. Y ahí están los intercostales externos, transversos, rectos y oblicuos abdominales. Expiración forzada. Recuerden, en este evento, cuando baja la presión, ¿qué es lo que ocurre? El diafragma se contrae. Vamos a poner, esto funciona de la siguiente manera. Y acá explico. Los quimiorreceptores detectan que la célula está consumiendo oxígeno porque estoy haciendo una carrera. Estoy corriendo, la célula está consumiendo oxígeno, consume oxígeno porque está produciendo energía y produce así como produce ATP, produce CO2. Los quimiorreceptores detectan, oye, se está produciendo CO2 y se está consumiendo oxígeno y dicen al centro respiratorio. ¿Quién dicen los quimiorreceptores que se encuentran centrales y periféricos? Callado la aorta, cordillera interna y leptomeninge, dicen al centro respiratorio. Por nervio 9, el glosofaringeo 9 o 10, el vago. Y el centro respiratorio analiza y dice, uy, hay que respirar, hay que inspirar. Y suelta un impulso nervio frénico hacia el diafragma y el diafragma se contrae. Al contraerse el diafragma genera una presión negativa en la caja torácica y el aire se desplaza de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión y entran las moléculas, porque se bajó el diafragma. Al entrar las moléculas, generan una presión, que es la presión inspirada de oxígeno, y generan una presión, que es la presión alveolar de oxígeno, y generan una presión, que es la presión arterial de oxígeno. Y se regula la presión arterial de oxígeno. Por otro lado, se dice, oye, pero el CO2 tienes que botarlo. Entonces la persona hace una expiración. En ese momento el CO2 pasó al alveolo, del capilar al alveolo, y al hacerlo, al producirse la expiración, el CO2 sale al medio ambiente. Y así sucesivamente. Y entonces yo empiezo a incrementar mi frecuencia respiratoria en la medida que yo requiera más moléculas de oxígeno. Entonces, bajó la presión en la caja torácica, ingresó el aire. Bajó la presión y se expulsa el aire. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. En la inspiración es activa, se contrajo el diafragma y los intercostales externos. En la expiración es pasiva, se relajaron el diafragma y los intercostales externos. Ya se inspira nuevamente, se contrae el diafragma y los intercostales externos. Y luego se relajan el intercostal externo y el diafragma. Luego, ¿qué ocurre? Se produce una mayor contracción diafragmática y genera más caída en la presión negativa. O sea, mayor contracción del diafragma, mayor contracción de los intercostales externas, y aparte se contrajo también en los esternocleidomastoideos, todos los serratos, otros músculos asociados a la respiración, y genera una mayor caída de la presión negativa dentro de la caja torácica, y eso hace que ingrese mayor volumen. Y mayor volumen son mayor número de moléculas y mayor número de presión del gas dentro de la vía aérea y el alveolo, y por dentro del capilar, la presión arterial. Luego se relajan todos estos músculos y se produce una caída de la presión a una presión de balance cero, que es la presión cero, que es el sistema en equilibrio. En ese momento se produce, sale así de todo el aire, y luego en este momento vuelve a ser igual, una presión negativa y una relajación, una presión negativa y se relajan. Y en este punto, al final de la expiración, genera una presión positiva. ¿Por qué? Porque se contraen los rectos y oblicuos abdominales y los intercostales
internos y se produce un incremento de la presión en la caja torácica porque le tengo que ganar a la presión atmosférica. Entonces, este incremento de la presión intratorácica que le gana a la presión atmosférica es una presión positiva y hace que salga un volumen, es el volumen de reserva respiratoria. Y así tenemos volúmenes. El volumen que respiramos, volumen tidal, el volumen que incrementamos en una inspiración máxima, volumen de reserva respiratorio, el volumen que botamos en una expiración forzada, volumen de reserva respiratorio, y el volumen que se queda en mis pulmones se llama volumen residual. La sumatoria de volumen de nuevas capacidades, y así si sumamos volumen de reserva inspiratorio y volumen tidal, se va a llamar capacidad inspiratoria. Si sumamos volumen de reserva inspiratorio y volumen residual, se va a llamar capacidad residual funcional. Si sumo volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y volumen de reserva expiratorio, se va a llamar capacidad vital. Esto de acá es capacidad vital, estos tres. Estos tres, la sumatoria de estos tres volúmenes son capacidad vital. Y si sumamos todos los volúmenes, se va a llamar capacidad pulmonar total. La espirometría que ustedes van a hacer en su práctica a partir de las 4 no mide volumen residual. Por consiguiente, no puedo medir, si no mide volumen residual, no puedo medir capacidad residual funcional y no puedo medir capacidad pulmonar total. La espirometría no mide volumen residual, pero sí puede medir el resto, básicamente. ¿Ok? No sé si hay algunas preguntas ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas, seguro. Ya. En estos últimos 15 minutos que tenemos, le voy a hacer la inducción de la práctica. Por favor, presten atención lo que ustedes van a hacer en la práctica normalmente. La práctica está programada para que sea presencial, va a ser virtual, pero van a hacer interpretación en todo caso. ¿Ok? La práctica tiene este gran objetivo: identificar una maniobra aceptable de una espirometría, identificar, perdón, acá tenemos, acá, tres objetivos: identificar qué es una maniobra aceptable de una espirometría, interpretar los patrones espirométricos y entender lo que es saturación arterial de oxígeno, que ya hemos hablado. Para entender una espirometría normal, tiene que haber un inicio súbito en la espirometría, y eso significa que la curva flujo-volumen de la espirometría, esto se eleve rápidamente en una vertical. Haya un vértice y luego hay un descenso. ¿Ok? En esto. La sombra es el valor normal y lo que esas rayas de colores es lo que hace el paciente. Entonces, la prueba espirométrica genera que haya un inicio vertical súbito y un vértice. Inicio súbito. Que haya terminación adecuada, que dure más de 6 segundos, que lleve a los 6 segundos aproximadamente esta expiración, que dure bastante, que dure 6 segundos como mínimo. 6 segundos. Y que esté libre de artefactos. Significa que cuando hay cualquier otra raya o partido a la mitad, no es una buena prueba, y hay varias razones. Tiene que estar libre de artefactos. Todo esto no puede existir, todos estos artefactos que son anormalidades de la curva. La curva tiene que ser una curva muy definida, muy limpia, como esta de acá, básicamente. Y superpuestas 3 líneas de 3 colores diferentes. Eso tiene que ser. Entonces, decimos que la prueba, al tener eso, la prueba tiene 3 maniobras aceptables: de inicio súbito, terminación adecuada y libre de artefactos. Una vez que se tienen 3 pruebas aceptables, se tienen que ver que las 3 pruebas tengan un valor de reproducibilidad. ¿Qué cosa es reproducibilidad? Que las diferencias entre el BFUN y la capacidad vital forzada sea menos de 200 centímetros cúbicos. Ejemplo, acá tenemos 3 pruebas: prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Y la prueba 1 tiene 3.78. ¿Qué significa? 3 litros 780, 3 litros 730, 3 litros 680. Hemos dicho que estas pruebas no deben tener una diferencia mayor de 200, o sea, debe ser menos de 200. 3 litros 780, 3 litros 730 y 3 litros 680. Busco el menor, 3 litros 680, y busco el mayor, 3 litros 780. ¿Cuánto es la diferencia entre el menor y el mayor? 100 centímetros cúbicos. 3 litros 680 a 3 litros 780. Diferente, 100. Es menos de 200. Ah, ya, entonces es reproducible. Pero solamente estoy analizando en este caso la capacidad vital. Ahora tengo que analizar el BEF1. El BEF1, que es el segundo. 3 litros 13, 3 litros 10 y 3 litros 0,5. Hago el menor, 3 litros 50, y el mayor es 3 litros 130. ¿Cuánta es la diferencia? 50, 130
80 centímetros cúbicos. 80 centímetros cúbicos es menos de 200, por consiguiente es reproducible. Entonces decimos que tanto el B1 y la capacidad vital son reproducibles. Cumplí el segundo criterio. O sea, el primer criterio era la curva. El primer criterio es la curva. Ver si es que es aceptable. El segundo criterio es una vez que tengo las tres curvas aceptables, porque son de inicio súbito, terminación adecuada y libre de artefactos, veo la reproducibilidad. Y si son reproducibles las tres, ya puedo interpretar. ¿Y cómo se interpreta? De acuerdo a este algoritmo. El algoritmo de usted, la espirometría, tiene estos tres valores: capacidad vital forzada, volumen respiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué significa? Ya hemos dicho qué cosa es capacidad vital forzada. La sumatoria de volumen de reserva expiratorio, volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio. Entonces hacemos una inspiración máxima y botamos todo el aire que se puede. Al botar todo el aire que se puede, estoy botando la capacidad vital. Y como en una inspiración forzada se va a llamar capacidad vital forzada. ¿Ok? Entonces, ese es este valor: 3 litros 680, 3 litros 630 y 3 litros 680. El BF1, ¿qué cosa es? Es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Es el volumen que boto en una expiración forzada en el primer segundo. O sea, si yo tomé aire y boté 5 litros, de esos 5 litros, ¿cuántos boté en el primer segundo en esta expiración forzada? Eso se llama volumen respiratorio forzado en el primer segundo. ¿Ok? Y acá hay un volumen determinado que también tiene que ser reducible. Y el TIFE-NO es la relación que existe en relación al porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo una capacidad vital de 5 litros y un BF1 de 2 litros y medio, mi TIFE-NO es 70%, perdón, el 50%. Lo normal es que sea no menos del 70% o más del 70%. ¿Ok? Es el TIFE-NO. Entonces, ¿cómo interpretamos? Vemos primero el TIFE-NO. O sea, buscamos el TIFE-NO que está dentro del medido. En este caso, el paciente hizo 3.78, 3.73 y el equipo toma el valor más alto, 3.78. Después toma el valor más bajo, en este caso toma 3.13, el mejor valor, 3.13, que corresponde obviamente a la primera prueba, coincidentemente. Entonces, y me va a salir 82.8. O sea, este de acá, 82, es el TIFE-NO, la relación entre los medidos. O sea, la relación entre el volumen respiratorio forzado del primer segundo con respecto a la capacidad vital forzada del paciente. Es 82%. Este valor normal es 70%. Ah, ya, entonces tengo un TIFE-NO mayor del 70%. Correcto. Me voy en este lado del algoritmo. Ahora voy y veo el BF1. El BF1 es que uno compara el valor medido con respecto al valor medido con respecto al valor previsto. Y me sale que es 101%. O sea, miren, yo tengo 378, que está el 78, estoy sobre el valor normal. Allá 101%. O sea, tengo más de lo normal. Eso significa que está normal porque el valor normal es por encima del 80%. Allá. Entonces tengo capacidad vital normal en espirometría normal. TIFE-NO normal y capacidad vital disminuida, menos 80%, restrictivo. TIFE-NO disminuido, menos del 70%, con capacidad vital normal, más del 80%, obstructivo. TIFE-NO disminuido y con capacidad vital disminuida, trastorno mixto. Sencillo, ¿no? Cuando está disminuida la capacidad vital, es restrictivo. Cuando está disminuido el TIFE-NO, es obstructivo. Cuando están disminuidos los dos, es mixto. Y cuando están aumentados o normales los dos, es espirometría normal. Muy bien. Y se logra y se empieza a interpretar. Ejemplo. Ustedes tienen en sus archivos, yo les he pasado al delegado o al doctor, le he pasado obviamente todas las pruebas de espirometría, por ejemplo. Entonces van a analizar las pruebas de espirometría. Voy a agarrar cualquiera de ellas. Vamos a poner que agarremos este acá. En primer lugar, veo la curva y digo, ya, la curva tiene un inicio súbito, un vértice y más de 6 segundos, perfecto. O sea, es aceptable y hay tres curvas aceptables. Ahora voy a decir reproducible. Tenemos las tres curvas, voy a aumentar el tamaño. 3 litros 0,4, 3 litros 0,2, 3 litros 93. 93 son 70, más 4, 74, 11, 111. ¿Sí? Menos de 200. 1,92, 1,82, 1,71. Cuando hay mucha diferencia, porque acá hay 71 a 92, hay 210.
más de 200. Bueno, entonces hago los dos mejores. Y los dos mejores es 182, 100 milímetros. Ah, ya, perfecto. Entonces recuerden, cuando hay diferencia entre los tres, más de 200, entonces puedo utilizar los dos primeros. Y si los dos primeros están menos de 200, quedan igual. O sea, es buena. Por eso que le sale A. Espirometría calidad A. Entonces ahora voy y analizo y veo primero la capacidad vital. Acá tiene el valor normal de la capacidad vital, el valor teórico. Voy a aumentar el tamaño. Ahí. Ahí. El valor normal de la capacidad vital. El valor del límite inferior es 2.25, el teórico es 4, entonces tomamos el teórico y el medido es 3.04. Entonces está en 75%, está por debajo del 80%. El BF1 también es igual, se toma lo que tengo 82%, o 62, no, 62 parece, y el tífeno está en los medidos, entre el 1,52 entonces es el 63%, es el tífeno. Entonces tengo acá un mixto, ¿no? Básicamente tífeno todo disminuido, ¿no? Efectivamente un obstructivo y es un mixto, básicamente. Acá hay no pone trastorno y pone con una obstrucción severa, ¿no? Básicamente, que también puede ser una obstrucción severa. ¿Sí? Esa es la interpretación, ¿está claro? Entonces van a interpretar eso. Y la última parte de la guía viene a ser la saturación de oxígeno. ¿Qué significa la saturación de oxígeno? Primero definir qué cosa es la saturación, es el porcentaje de ocupación que tiene la hemoglobina con las moléculas de oxígeno. Eso es saturación en la sangre arterial, pues se llama saturación arterial. Si fuese la sangre venosa sería saturación venosa. La saturación venosa sería 75%, que significa que la sangre venosa, la hemoglobina, está ocupada o ligada al 75% con molécula de oxígeno. El 25% restante, ¿quién cosa es? No es oxígeno, es CO2 o sus variables, básicamente. O yo puedo tener, por ejemplo, una saturación arterial del 98% y el 2% restante de sangre venosa. Es el shunt fisiológico hasta 5%, shunt fisiológico hasta el 5%. Pero después, por encima del 5% ya no es shunt fisiológico, ya es patológico. Por ejemplo, estoy saturando 10%. Ah, ya, 5 puede ser por el medio ambiente, pero el otro 5% ya no es por el medio ambiente, ya cae, porque ya existe una patología. Esa es la saturación. Algunas causas de saturación sin necesidad de tener hipoxemia. Efecto de barrera, hipotensión arterial, fenómeno de Raynaud, hemoglobinopatía, intoxicación del monóxido de carbono. Y esta es la saturación normal, ¿no? 98%, 186 por minuto. Básicamente. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No tienen dudas sobre la práctica? Usted tiene práctica a las 4 de la tarde. ¿Preguntas? Recuerden que la práctica es espirometría, ver la calidad de espirometría, interpretar la espirometría y después la oximetría de pulso. Para la oximetría de pulso también les he alcanzado un archivo. Lo voy a buscar, pero ya lo tienen ustedes. Les he alcanzado estos gases arteriales, precisamente para que puedan ustedes analizar los gases arteriales de diferentes pacientes y sobre todo la saturación. Por ejemplo, acá tengo una PO2 de 63, con 63, ¿cuánto será mi saturación? Acá me sale 91%. ¿De acuerdo? Hay que hacer el cálculo también. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Son 10 para las 4. Son 10 para las 4. Yo creo que les hago un descanso, tienen descanso de 10 minutos para que empiecen su práctica a las 4 de la tarde. ¿Ok?
Muy bien, entonces quedamos ahí. Suerte. Ya la próxima semana, cuando tengamos la clase presencial, voy a hacer un repaso de lo que hemos hecho hoy día y con eso, básicamente, eh, podemos conversar ya algunas dudas. Les recomiendo que vengan leyendo en la clase teórica, inclusive con todas las dudas que puedan tener en la práctica para resolverlas en la siguiente clase teórica. Gracias. Muy buenas tardes.